La Guerra de las Malvinas fue un conflicto bélico desarrollado en 1982 entre Argentina y Reino Unido por la disputa de las Islas Malvinas, que se encuentran ubicadas en el Atlántico Sur, a pocos kilómetros de la costa argentina. La dictadura cívico-militar inició el desembarco de tropas en las islas que habían sido usurpadas por Inglaterra desde el año 1833. Con esta acción de afirmación de la soberanía nacional, apoyada por un importante sector de la población, la dictadura intentaba ocultar la gravísima situación social, política y económica a la que había conducido su gobierno. Las acciones de esta dictadura argentina para retener el poder político y sostener la guerra a la vez, unida a la reacción del gobierno del Reino Unido, causaron un conflicto armado en las islas del Atlántico Sur. Para retomar los archipiélagos, el gobierno de Margaret Thatcher movilizó la expedición militar más grande desde la Segunda Guerra Mundial. El ejército británico derrotó al argentino en una serie de batallas y combates con una gran superioridad apoyada por la OTAN. Esto, sumado a la falta de preparación de las fuerzas argentinas, llevó a la rendición y al desalojo de los argentinos en los archipiélagos. El conflicto dio su fin el 14 de junio de 1982, donde el Reino Unido recuperó el territorio. Puerto argentino, con mucha mayor intensidad. Antes habían sido 2 aviones que habían bombardeado el aeropuerto con escasa suerte. Ahora el tiroteo es mucho más intenso y se ve que además... Durante la Guerra de Malvinas, los medios de comunicación fueron los protagonistas de mascarar la verdadera realidad de lo que estaba ocurriendo en el país el 2 de abril de 1982. Junto a la guerra se ponía en pie también un poderoso mecanismo de propaganda ejercido desde grandes medios de comunicación de masas que ayudó a construir la visión triunfalista que el gobierno militar quería transmitir. Estos medios sí que supieron interpretar los deseos de los militares en el poder. Durante los 74 días que duró la guerra, casi la totalidad de los grandes medios de comunicación se abocaron a esta tarea. Los medios jugaron un rol fundamental y estratégico en los planes militares. La dictadura venía muy golpeada con fuertes cuestionamientos por parte de los trabajadores y la población en general. En este contexto, la aventura militar de las Malvinas fue concebida por las Fuerzas Armadas como un último intento de salvaguardarse y alargar su poder. Como los medios fueron de gran ayuda en la campaña de propaganda para instalar la necesidad del golpe y legitimar la posterior dictadura. También en su agonía fueron de gran ayuda avalando el emprendimiento guerrerista. Como sucedió a lo largo de toda la dictadura cívico-militar, desde el Estado hubo censura y un fuerte control sobre los medios de comunicación, sus elaboraciones informativas y por supuesto sus trabajadores. Las fuentes de información sobre la guerra eran pocas y estaban controladas por el aparato castrense. Todo lo que se publicaba y emitía desde la zona de guerra pasaba por la vigilancia estricta de las Fuerzas Armadas. Las principales consecuencias que tuvo Argentina luego de la Guerra de las Malvinas fueron las siguientes. La primera consecuencia que tuvo fue que la guerra le costó la vida a casi 649 argentinos y el promedio de edad del 70% de los combatientes fue entre 18 y 20 años. Luego hubo entre 1.200 heridos y más de 250 británicos muertos. La victoria británica precipitó la caída de la dictadura argentina y el inicio de recuperación del Estado de Derecho, al tiempo que contribuyó a la reelección del gobierno conservador de Margaret Thatcher en 1983. Ambos países cortaron relaciones diplomáticas hasta el año 1990. En febrero de 2012, 30 años después del conflicto, el gobierno argentino solicitó la reapertura del caso para negociaciones. El gobierno británico rechazó, causando nuevamente un malestar en relaciones diplomáticas entre ambos países. Debido a su gran superioridad militar, Reino Unido ganó la guerra y de esa forma mantuvo el control sobre las Islas Malvinas. En la actualidad, los argentinos deben contar con una serie de permisos especiales para acceder a las islas como turistas y no cuentan con vuelos directos desde el territorio para realizar el viaje. Y por último, el fracaso de la guerra marcó la derrota total del proceso militar del presidente Galtieri. Y por el lado británico, la victoria en la confrontación fue una eficiente propaganda electoral. Luego de la guerra, Margaret Thatcher venció las elecciones. El gobierno laborista de dicha ganó fuerza y ella misma consiguió reelegirse a la primera ministra. La noticia del comienzo del conflicto bélico impactó de manera brusca en la rutina y vida de todos los argentinos. Ahora relataremos cómo parte del pueblo argentino recuerda la guerra y cómo vivieron el día en que se desató la pesadilla y el día en que terminó. María Rosa Lojo, escritora. Éramos un matrimonio joven. Mi marido vino con la noticia de que la Argentina había tomado las Malvinas. Los dos estábamos anonadados por la sorpresa y tardamos en reaccionar. El final de la guerra fue bochornoso, por la mentira triunfalista que lo había contaminado todo. Un duelo que no podía ser expresado legítimamente, un malestar confuso y lacerante. Silvia Zipper, fabricante de ropa de bebés y niños. Cuando se declaró la guerra, recién había nacido mi hijo más chico. Me acuerdo que todo lo que pasó fue angustiante, pero el día que se rindió la Argentina fue peor.
Habíamos ido a comprar un televisor a San Juan y Boedo, y de pronto apareció en todas las pantallas una placa que decía que la Argentina se rendía. Por último, vamos a relatar las declaraciones de Nicolás Casanseu, que fue el único periodista argentino que cubrió la guerra de Malvinas hasta el final y bajo extremas condiciones de censura. Llegó a las islas el 2 de abril, vivió bajo fuego y fue testigo de todo lo que se cayó y se ocultó durante la guerra. Al terminar la guerra y volver, declaró: primero me prohibieron entrevistar a los soldados que volvieron de la guerra, me prohibieron hacer notas sobre Malvinas, después me sacaron del noticiero y finalmente me dejaron sin trabajo. Luego me hicieron una campaña de difamación que estoy seguro salió de la inteligencia del ejército, porque yo me puse a escribir mi primer libro. Al no haber podido contarle a los argentinos lo que había pasado con las imágenes y todo lo que viví, quise ponerlo en un libro. Como temían lo que yo podía escribir, me difamaron. Algunos lo vivieron con más dolor y sentimiento de pérdida. Otros creyeron que todo formaba parte de una causa nacional y creyeron en la victoria. Pero todos coincidieron con que el estallido de la guerra marcó un antes y un después en la historia del país.